Arthur Conan Doyle fue un escritor prolífico. El éxito lo alcanzó al escribir Estudio en Escarlata, donde conocemos por primera vez a su célebre personaje de Sherlock Holmes. Pero Arthur Conan Doyle también escribió unos maravillosos cuentos que pertenecen a los cuentos góticos de terror y de misterio. Hoy les traigo los cuentos góticos de Arthur Conan Doyle. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo con el tema que les traigo el día de hoy, que es Arthur Conan Doyle y sus cuentos góticos y de terror. El cuento gótico experimentó un extraordinario desarrollo en el mundo angloamericano, donde la obsesión por el espiritismo y la vida después de la muerte quedaron plasmados en el desarrollo de un nuevo tipo de narración, las historias de fantasmas, que dio origen a infinidad de obras maestras de la literatura. Si hubo un género en el que realmente Arthur Conan Doyle fue prolífico, fue en sus relatos. Varios libros se publicaron recogiendo las historias cortas que este autor escribió a lo largo de su vida, cuentos góticos, de terror y de misterio. La temprana muerte de sus hijos lo acercó al espiritismo y al ocultismo, con una pasión que fue inquebrantable, convirtiéndolo en uno de los grandes divulgadores del mundo espiritual, incluso llegando a perder la amistad de Harry Houdini. Pero también, por este hecho, comenzó a escribir muchos relatos de tipo sobrenatural y de terror, que por la época entran de lleno en el género gótico. Por acá te voy a dejar Arthur Conan Doyle y el espiritismo, un video muy recomendado si querés conocer cómo fue que Arthur Conan Doyle termina convirtiéndose en espiritista. Y también la muerte de Harry Houdini en una noche de Halloween. Dos videos muy recomendados si te gusta y te interesa este tema. La contribución de Doyle a este género de los cuentos góticos se basa principalmente en su originalidad y en sacar a la luz algunas de las obsesiones y tensiones no resueltas de la cultura victoriana. La posibilidad de que lo familiar se convierta en monstruoso, el temor a la venganza colonial que destruya el imperio británico, la existencia de los espíritus más allá de la muerte, que pueden comunicarse con los vivos, y la prueba de que lo siniestro puede formar parte de la misma naturaleza. Página por página, estos relatos van a encantarte e hipnotizarte si te gusta este tipo de literatura. Llamadas del más allá al suicidio, momias que vuelven a la vida, objetos que conservan escenas espantosas del pasado y vampiros un tanto extraños. Todos estos maravillosos relatos, salidos de la pluma de Doyle, hizo que Jorge Luis Borges lo incluyera en su imprescindible Biblioteca de Babel. En una entrevista realizada por Bram Stoker, Conan Doyle atribuye su vocación literaria a su padre, Charles Doyle, un pintor de imaginación desbocada y extraña, y a su madre, que tenía una ascendencia anglo-celta, una narradora maravillosa con la habilidad de bajar la voz hasta convertirla en un susurro aterrador, cuando llegaba a un pasaje crítico del relato. El deseo de hacer aquellas historias lo impulsó a escribir desde la adolescencia. También la influencia de su tío abuelo, Michael Conan, célebre caricaturista que lo incitó a leer los clásicos. Todos los cuentos de terror, los cuentos sobrenaturales, de misterio y los cuentos góticos de Arthur Conan Doyle fueron recopilados varias veces. Hay varias ediciones que juntaron
todos sus cuentos para crear un libro. Pero yo no voy a recomendar ninguna editorial en especial, porque a mí no hay nadie que me pague publicidad, yo no recibo dinero de ningún tipo ni ganancia por mis videos. Todavía no alcancé los 1000 suscriptores, sí por suerte llegué a las 4000 horas de reproducción, pero no los 1000 suscriptores. No recibo ningún tipo de beneficio económico, así que como que no me da para nombrar ninguna editorial. Pero hay muy buenas editoriales que hicieron recopilaciones de todos los relatos de Arthur Conan Doyle. Hoy en día puedes encontrarlo fácilmente en Amazon si querés leerlo. Todas estas historias de Arthur Conan Doyle, las que dedicó al género gótico de terror y de misterio, son 34 cuentos, por lo general bastante cortos, con los que vamos a poder confirmar plenamente que el arte narrativo del autor no solamente era bueno en sus historias de Sherlock Holmes, sino también en estos relatos. La mayoría de los cuentos fueron publicados en revistas populares de gran difusión en su época, las mismas donde se vieron por primera vez los casos de Sherlock, y posteriormente fueron agrupados por el mismo autor en un libro que se llamaba Historias de Arthur Conan Doyle, publicado en Londres en el 1929. Una de las principales características de las narraciones góticas de la época victoriana es que abandonan los excesos del periodo romántico para situarse en una narrativa cotidiana, descrita siempre con suma precisión, narrados en primera persona, por personas que quizás generan un poco más de confianza al ser médicos, universitarios, profesores, contables, entre otros. Poco a poco, el misterio, lo escabroso, lo inexplicable, se van mostrando ante el narrador y ante el lector, y suelen desembocar en finales sorpresivos, pero no siempre fantásticos o sobrenaturales. Howard Phillips Lovecraft, en su famoso ensayo El horror sobrenatural en la literatura, pondera positivamente los cuentos de Arthur Conan Doyle en el campo del terror. Diría: Doyle, de vez en cuando, pulsa una poderosa nota espectral, como en El Capitán del Polestar, un cuento de fantasmas que transcurre en el Ártico, y en lote número 249, en donde el tema de la momia resucitada está utilizado con un talento fuera de lo común. No es en el campo 100% de los cuentos de terror que hay que catalogar a la mayoría de estas narraciones de Arthur Conan Doyle, que se inclinan más bien por el misterio inquietante, ominoso, criminal y macabro. Los argumentos son variados, incluyen las inquietudes típicas de la imaginación gótica victoriana, espiritismo, fenómenos sobrenaturales y el mundo oculto, la realidad colonial, horrores médicos y quirúrgicos, relatos psicológicos de locura, obsesión y asesinato, historias de premoniciones y fenómenos extraños. Son muy destacables los cuentos marineros. Conan Doyle había trabajado en su juventud como médico en un barco, como el Halcón de Rayas, el Capitán del Polestar, que serían sus cuentos más destacados en los que son de marineros. El horror a las alturas y el terror de la cueva de Blue Jones también sería otro de sus cuentos destacables. En el género gótico, venganzas terribles, como La Nueva Catacumba o El Gato Brasileño. Las historias de fantasmas encuentran su mejor exponente en el texto Jugar con Fuego y La Mano Morena, y por supuesto el misterioso mundo del Antiguo Egipto viene representado magistralmente en el cuento El lote número 249. El anillo de Thoth sería otro. En todos estos relatos el escritor escocés se revela como un consumado maestro en el arte de contar historias, las que el misterio camina de la mano del horror y de lo extraño e insólito. Todo esto mientras mantiene la atención del lector, una forma clásica y difícil de narrar para mantener el misterio del terror. Otros relatos como El espanto de la cueva, de Juan Azul, o El gato de Brasil, que ya lo nombramos, también tratan de este tema, aunque abordado de diferentes formas.
No cabe duda que la idea de la monstruosidad y lo desconocido es uno de los grandes tormentos de la humanidad. En El espanto de la cueva de Juan Azul, Conan Doyle vuelve a recurrir a la misma idea del primer relato, la existencia de monstruos que habitan cerca de nosotros. En este caso, un viajero pasa por un pequeño pueblo y escucha la historia de una cueva en el que supuestamente vive un monstruo, algo muy clásico. El protagonista, que no cree, desea entrar a la cueva para comprobar por él mismo si las habladurías son ciertas o si son meras supersticiones. El gato de Brasil es uno de los relatos más interesantes de los libros. Es un joven de clase alta, pero que se encuentra en la ruina. El joven decide visitar a un primo rico, a quien le plantea pedir ayuda económica. El primo lo acoge en su casa y le enseña su colección de animales, entre ellos un gato muy grande, que se asemeja a una pantera. El desenlace final del relato tienen un doble giro que lo convierte en uno de los mejores cuentos de esta colección. Algunos de los cuentos tienen un trasfondo histórico, que conjuga muy bien con el interés por la ciencia social que tenía Arthur Conan Doyle. Ese interés que ya se manifestaba en su producción, sobre todo en las de Sherlock, y esto se aprecia claramente en La Catacumba Nueva, o El embudo de cuero, también conocido como El embudo de agua. Es uno de los mejores relatos de Arthur Conan Doyle. El protagonista nos narra la historia de un amigo suyo, Lionel Darren, un coleccionista de antigüedades. Una noche, el narrador pasa la noche en la casa de su amigo y allí es donde le muestra el objeto más preciado de su colección, un embudo negro que al parecer era usado como instrumento de torturas. El protagonista se presta a un experimento que consiste en dormir junto al embudo, una experiencia que resulta aterradora y en la que el sueño y la realidad tienen límites muy difusos. En La Catacumba Nueva, los protagonistas son dos amigos arqueólogos, uno de los cuales le menciona al otro el hallazgo de una interesante catacumba en Roma, y lo invita a mostrársela. Antes de que el hallazgo se revele a la prensa, tiene un final predecible. El cuento nos hace recordar bastante a los relatos de Edgar Allan Poe. El caso de Lady Sannox trata de las relaciones interpersonales y los terrores que pueden derivar de esta. Los 34 relatos que se pueden embarcar como cuentos góticos, de misterio y de terror son realmente terroríficos. Tienen una gran cantidad de relatos de misterio, con un enfoque bastante distinto, y el recurso utilizado para mantener la atención del lector ya no es el miedo o el terror, sino el misterio, en un sentido más cercano al relato policial. Uno de los más paradigmáticos sería El tren espacial desaparecido, El cazador de escarabajos. Se tira más hacia el cuento clásico de terror, El hombre de los relojes, en la que se narra el misterio de la muerte de un hombre durante un viaje en tren. La caja barnizada de negro es un relato en el que Arthur Conan Doyle combina con maestría lo fantasmal y lo racional. La muerte de la mujer parece haber aplacado el ánimo y la actitud pecaminosa del protagonista. La voz de la mujer, que parece salir de distintas habitaciones de la casa, genera una atmósfera un tanto fantasmal que, unida a la misteriosa caja negra que siempre acompañaba a la señora de la casa, acabarán dando una explicación lógica a todo el misterio. El médico moreno es un excelente relato. Se trata de un médico argentino que viaja a Inglaterra, huyendo de su hermano gemelo, tras fingir su muerte, para iniciar una nueva vida. El cuarto de la pesadilla nos cuenta cómo un hombre descubre que su esposa está intentando envenenarlo para poder irse con su amante. El final es realmente inesperado y sorprendente.
El espanto en las alturas. El cuento comienza con el hallazgo, en un campo de la campiña inglesa, de un manuscrito antiguo. Como te decía al principio del video, Arthur Conan Doyle es un autor prolífico y polifacético. Al momento de escribir historias de terror, cuentos góticos e historias de fantasmas. Lamentablemente su biografía todavía continúa muy oculta al público. Si bien se supo que era un ferviente seguidor del espiritismo, no se sabe mucho más sobre la vida de Arthur Conan Doyle, y sus cuentos de terror y misterio son un ejemplo perfecto de la literatura breve que se escribía a finales del siglo XIX y al principios del siglo XX. Los cuentos de Arthur Conan Doyle son recomendables porque dejan al lector sin aliento y son muy originales y diferentes a lo que se solía leer en aquellos años, en aquella época. Hubo dos cuentos que a mí me gustaron bastante. Son cortos, de hecho son bastante cortos. Uno de ellos fue El embudo de cuero o El embudo de agua, también se conoce este cuento. Y el lote número 249, donde hay una momia que resucita. Muy destacable, muy original. Toda la literatura de Arthur Conan Doyle es muy recomendable. En este canal vas a encontrar una lista dedicada a Arthur Conan Doyle y próximamente voy a empezar a subir sus audiolibros, sus audiorelatos. Y porque Arthur Conan Doyle se lo merece, es un autor que a mí me genera un profundo cariño. Quería contarte que si querés conocer mi literatura, mis cuentos de terror, mis cuentos de suspenso o mi novela gótica, la cual estoy publicando en mi blog, a veces un capítulo a la semana, a veces 2 capítulos al mes si estoy con mucho trabajo. Mi blog es lucilacastrodíaz.blogspot.com. Vas a poder leer mi novela gótica, la cual escribí hace muchos años. Hice varias ediciones y ahora estoy haciendo la edición conmemorativa para regalárselas a los lectores y así conocer más en profundidad el mundo de gótica. También tenés mis cuentos de terror para leer en mi blog de literatura. Espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Bastante diferente porque muchas personas creían que Arthur Conan Doyle solo había escrito Sherlock Holmes y nada más. Y no es así, es un autor que tiene un montón de obras escritas, no solamente detectivescas. Recomiendo 100% sus cuentos de la editorial que se les cante, del lugar donde sea, pero intenten conseguir alguno de los relatos de Arthur Conan Doyle porque son maravillosos. En este canal vas a encontrar una lista dedicada a los cuentos góticos, sobre todo victorianos, de fantasmas, de misterio. Te lo voy a tratar de dejar por acá si es que me deja YouTube, porque creo que ya puse demasiadas etiquetas y no quiero aburrirte ni abrumarte tampoco con las etiquetas, pero por acá te voy a estar dejando la lista de los cuentos góticos. Tenés un montón de listas interesantes para ver si querés seguir viendo mi canal. Hay la lista de Howard Phillips Lovecraft, la de Edgar Allan Poe, que es mi escritor favorito, la de los casos misteriosos, la de un montón, poesía. Tenés una lista dedicada a los cuentos, una lista dedicada a Alejandro Pizarnik. Hay un montón de listas que podés ver sobre literatura, sobre un poco de informes, un poco de historia, un poco de leyendas. En los informes suelo traer como por ejemplo la historia de diferentes cosas, como ser la historia de un videojuego famoso, la historia de San Valentín, la historia de las festividades. Es como un informe sobre varios temas en general. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario, porque con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.